Muy buenas pilotos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Asociación de Drones. Hoy vamos a realizar un vídeo que de verdad, que madre mía, la que se viene, como bien decimos aquí en Canarias. Parece que esa no podía estar tranquila, ya lleva mucho tiempo sin darnos malas noticias y te voy a contar algo que no, seguramente no te va a gustar, pero bueno, ponte cómodo, prepárate bien. No vamos a tardar mucho tampoco, así que vamos a pasar a dentro vídeo. Pues sí, pilotos, la verdad que no, para mí no es una buena noticia. Intento siempre traer vídeos de normativa de drones y este es uno de ellos. Parece ser que va a ser así. Nuestros certificados, digamos, de la titulación que hemos obtenido tanto de A1 a 3 como de A2 o como de los STS, cada categoría específica, tienen un vencimiento. O sea, los certificados vencen a los 5 años. Entonces ahora a esa lo que ha hecho es, digamos, dos conceptos. Uno se llama renovación y el otro se llama revalidación. Vale. La renovación, digamos, viene a ser, pues, el certificado tuyo, si pone una fecha y está vencido, digamos que lo vas a tener que volver, o sea, vas a tener que volverte a examinar otra vez. O sea, lo que se recomienda es que antes que caduque, de hecho todavía no está ni el trámite para hacerlo en la página oficial de ESA, antes de que se venza tienes que solicitar, digamos, lo que es la revalidación, que después entramos en eso. Entonces, si el certificado que tienes de 1 a 3 ya se te vence, lo tienes vencido, no puedes hacer la revalidación. Tienes que ir directamente a empezar otra vez de nuevo en AESA, como hiciste en su momento, con certificado electrónico, solicitaste el examen, todo eso. La revalidación es que el certificado no está vencido, o sea, a lo mejor le quedan 3 meses por vencer o 2 meses por vencer. Entonces, antes de unos meses antes, tienes que solicitar la revalidación. La revalidación no es empezar de nuevo, sino que básicamente viene a ser que te van a poner un pequeño examen con tantas preguntas. De hecho, la página web esa está también. ¿Y cuál es el tema aquí? El tema aquí está en que tenemos, según nuestros certificados, tenemos la categoría 1 a 3, A2 y STS. Si nosotros solicitamos, digamos, la revalidación de la 1 a 3, nos cargaríamos todos por debajo. O sea, nos cargaríamos el A2 y el STS. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues solicitar la renovación de aquella titulación más alta, en este caso del STS. Solicitamos la renovación del STS y obteniendo la del STS, digamos que ya obtienes las otras. Entonces, eso es un dato a tener muy en cuenta, porque nos pueden hacer la puñeta, vamos a decirlo así, ¿no? Si solicitamos la revalidación de la 1 a 3, nos quedaríamos solo con 1 a 3. El A2 y el STS se pierden. Pero sin embargo, si solicitamos la revalidación del STS, creo que son unas 52 preguntas, me parece, y aprobamos con el 75% de superación, obtendríamos la A2 y la 1 y se nos renovaría otros 5 años más. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los certificados ya no son para siempre. Los certificados de titulación ya no son para siempre. Hay que tener en cuenta, y muy en cuenta, es la fecha de caducidad del certificado.
va a llegar hasta un tope que te lo deje, si tu certificado, por así decirlo, tiene 3 años, pues te le quedan 2 años más. Pero sobre todo para aquellos pilotos que llevan mucho más tiempo, se tienen que fijar bien, porque, como bien dije, el certificado solo es para 5 años. Antes de los 5 años tenemos que hacer la revalidación, que como he dicho, todavía no, ni siquiera esa tiene el procedimiento, digamos, establecido para poder apuntarte. Entonces, ojo con esto, cuando solicites la revalidación es del STS para arriba. Y así obtendríamos el A2 y el A1-A3. Pero si solicitamos la revalidación para 1 a 3, perderíamos la A2 y los STS. Así que un dato a tener en cuenta. Y por mi parte, pilotos, nada más. Solo quería transmitirles esta noticia, que para el sector la verdad que no es nada buena. Ya estamos acostumbrados a que a esa pues no nos dé buenas noticias. Y espero que te haya gustado y te haya valido la información que te estoy dando. Tenlo en cuenta, mira tus certificados, a ver cómo están. Y nada más, muchas gracias por estar ahí. Y si te ha gustado, por cierto, no te olvides de suscribirte al canal, ¿vale? Activa la campanita, dale a me gusta para así poder subir más vídeos. Chicos, no os quito más tiempo. Muchas gracias y feliz tarde.